Aleluya, llegaron los chofares. Santo es el Cordero. Amén, gloria a Jesús. Tome su lugar, mi hermano. Hermosa noche, amén. ¿Cuántos han sido ministrados por esa palabra que el Señor lanzó a través de la vida del apóstol Alex? Amén, gloria a Jesús. Dele gracias a Dios. Mis amados, algunos de ustedes se nos han unido en estos minutos y quiero contarles que temprano estuve compartiendo una palabra debido al presbiterio profético que tuvimos temprano. Sabemos que hoy es un día laboral y muchos de ustedes quizá no pudieron venir al inicio, y en vista de lo que pude palpar en la atmósfera decidí hablar acerca de lo que eran las compañías de profetas. Posiblemente mañana le estaré hablando acerca del concepto presbiterio profético, porque cuando hablamos de compañías de profetas, pues nos estamos refiriendo a un tema que sobre todo se relaciona con el Antiguo Testamento, y los presbiterios vienen a ser un término, un concepto que surge dentro del Nuevo Testamento, y vamos a estar hablando mañana acerca de eso. Así que no se lo pierda. Hoy temprano estuve enseñando acerca, de manera introductoria, de lo que son las compañías de profetas, haciendo alusión a algunos principios, verdades, algunos textos bíblicos. Y quiero continuar durante unos minutos más para que luego venga el apóstol Ronnie e imparta sobre su vida lo que él tiene para desatar de parte del Espíritu Santo. Y quisiera hablarle acerca de 10 funciones que las compañías de profetas tuvieron durante el Antiguo Testamento. Cómo era que operaban, qué era lo que hacían, para qué estaban ahí. Lo profético no es un mueble dentro de la iglesia, no es un accesorio para decorar las congregaciones, no son cuadros que pintamos y podemos contemplar de tanto en tanto, porque ahí están, porque ahí hay profetas, porque ahí creemos que hay profecía. La cultura profética fue un desarrollo muy complejo que Dios tuvo que llevar a cabo en Israel para hoy tener una nación como lo es Israel. Ellos surgen de un pueblo o de una semilla totalmente estéril. Surgen de un par de personas, uno llamado Abraham y otro llamado Sara, que no tenían futuro, eran ancianos, no tenían capacidad de reproducirse, y Dios da una palabra. La simiente de Israel es una simiente profética. Si usted va a México y le pregunta a los mexicanos cómo fue que se fundó México, algunos hablarán de una revolución, de una guerra, de algunos intelectuales que se juntaron para traer la independencia mexicana. Si usted va a Argentina, parecido, a Chile, parecido. Si usted se va al Caribe, más o menos lo mismo. Centroamérica, tenemos una historia un poco diferente, pero bastante similar en formas, en nombres, en apellidos. Pero si usted hoy va a Israel y le pregunta a un hebreo cómo surgió su nación, la respuesta es una sola. La respuesta es: nosotros nacimos de una palabra que Dios le dio a Abraham. ¿Quién como Israel? ¿Quién como esa nación? ¿Quién puede equipararse en toda la tierra en la fundación de un país? Vaya y revise los grandes imperios y pregunte: ¿dónde está Babilonia? ¿Dónde está Egipto? Aunque hoy, siendo un país, ya no tiene un rastro del imperio que fue. ¿Dónde está Medo-Persia? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está Macedonia? ¿Dónde están esos grandes pueblos como el azteca, como el maya, como el inca? ¿Dónde están esas naciones? Ninguna preserva hoy su nombre sobre la tierra, pero Israel sigue vigente, porque la matriz, la simiente de este país no nació de un hombre, no nació de una guerra, nació de la boca de Dios. Aleluya. Entonces la cultura de la nación hebrea surge de ahí. Es entonces que ellos entienden lo profético no como algo que los entretiene, que los divierte. Es parte de su naturaleza, es parte de su familia, es parte de su forma de ser. Hoy leía una noticia que le tomó un poco tarde a una pediatra darla.
Leía una noticia que decía una médica que se encarga de ver niños. Ella decía: los niños no pueden consumir miel hasta el año de vida, porque tiene el riesgo de consumir miel e intoxicarse. Le agarró tarde porque los hebreos, aleluya, a los 8 días de nacido, ponen miel en la boca de los niños, declarando que así como la miel es dulce a su paladar, así será la palabra de Dios sobre sus vidas. Los hebreos celebran fiesta tras fiesta, pero esas fiestas tienen una dinámica, tienen un rito, una práctica, donde los padres le enseñan a los hijos jugando las verdades de la palabra. Entonces, el día de los panes sin levadura, los padres, antes de entrar a la casa, esconden la levadura dentro del hogar y le dicen a sus hijos que están afuera: vamos a ir a buscar la levadura que está dentro de casa, tenemos que sacarla porque esto es símbolo del pecado. Y así mismo, como hoy sacamos la levadura de la casa, también sacaremos el pecado de nuestra familia, de nuestras generaciones, de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Alguien me está escuchando esta noche que pueda decir gloria a Dios? La cultura de Israel es profética. La cultura de la iglesia también es profética. El problema ha sido que hemos perdido la sustancia, hemos perdido la esencia, hemos perdido la identidad, y hoy parecemos cualquier otra cosa menos iglesia. Pero Dios está haciendo volver a través de la voz de su Espíritu, a través de la unción profética, a su iglesia a la senda antigua. Nos está poniendo la mirada nuevamente en los fundamentos y en las verdades que están escritas y que tenemos que volver a predicar como verdades que aprenderán nuestros hijos y nuestros nietos, y sobre los cuales ellos serán afirmados para avanzar contra el mundo y tomar la herencia que Dios nos ha prometido. No hay formas alternativas, no hay caminos alternos. Es la palabra de Dios la que prevalece para siempre. Entonces lo profético surge en una nación, no como quien le enseña a los adultos, sino como quien la aprendió de niño, como quien mamó de esa leche, y así fue como creció y se fortaleció. La palabra de Dios dice en el primer libro, en el primer capítulo de Lucas, que Juan el Bautista, siendo un niño de 8 días de nacido, recibió una profecía de su padre Zacarías, que anteriormente estaba mudo, y él declaró y dijo: y tu niño, profeta del Altísimo será llamado. Y cuando él empieza a profetizar, hay una frase que termina el capítulo 1 de Lucas, donde dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Cómo hago yo para que un niño crezca en espíritu? ¿Cómo hago yo para explicarle a un bebé cuál es el diseño de Dios sobre su vida? Quizá no sea fácil hacérselo entender con palabras, pero el lenguaje profético, el lenguaje simbólico, el lenguaje espiritual que nos da, aleluya, la esencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es la que logra hacer penetrar esas verdades hasta su corazón, hasta su tierno corazón. Israel crece, y un día aparece un gran líder llamado Moisés. Moisés se levanta y dice: yo voy a depositar de mi espíritu en ustedes y ustedes van a profetizar. Qué cosa rara, qué cosa extraña se le estaba ocurriendo a este tipo, pero todos aceptaban su palabra, porque él había subido a la montaña y había traído las tablas de la ley, porque veía a Dios cara a cara, porque había abierto el mar, porque había liberado al pueblo con mano poderosa de Egipto. Creían en él, no solo por lo que estaba diciendo, sino por aquello que Dios le había permitido hacer con su brazo. Quiero que vaya a la palabra conmigo. Quiero enseñarle 10 funciones de las compañías de profetas. Las personas estaban acostumbradas a escuchar ese término. Hoy en la iglesia, si usted se presenta como profeta, tiene que pelear con un grupo dentro de la congregación que no cree que hayan profetas, con otro grupo que piensa que usted es un estafador, un mentiroso, un robaplata, y hay otro grupo, quizá más pequeño, que sí creen que hay profetas. Y en medio de eso la gente quiere que pasen milagros, que sucedan prodigios. La gente espera que el profeta saque conejos de la chistera. No tenemos cultura profética. Alguna vez le dije a una joven hace unos días atrás, le dije: Dios está haciendo literalmente de tripas corazón. Sonríale al que está a su lado y dígale:
tripas. Dios está haciendo de tripas corazón. ¿Alguna vez escuchó ese dicho? Dios está tomando de lo que hay y lo perfeccionará hasta, aleluya, la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Alguien puede aplaudir y celebrar por eso esta noche. Vamos, enciéndase, mi hermano, que esta es tu noche. Entonces Dios está trabajando con lo que hay, con lo que tenemos. Limitaciones, debilidades doctrinales, ausencias en la enseñanza, desconocimiento a veces absoluto de la palabra. A veces yo me asusto y yo ya en redes sociales ni pierdo mi tiempo debatiendo con gente que dice que no hay profetas. Ya hasta me dan pereza. Ya me conozco todos los argumentos que tiene y sé cómo derrotar cada uno de esos argumentos. No solo derrotarlos, sé cómo avergonzar cada uno de esos argumentos. Pero también llego a un punto donde yo sé que por más que invierta mi tiempo con gente que no quiere recibir la verdad de Dios, que no quiere recibir la revelación, yo no voy a poder hacerlos entender. Así que ya abandoné esa posición de contienda y de batalla, porque sé que esto es un camino donde tú tienes que abrir tu espíritu para recibir la revelación del Espíritu. ¿Saben quién tiene que invertirse? En los niños. ¿Saben quién hay que invertirse? En los jóvenes. Porque ellos no tienen resistencia. Ellos no están peleando para ver si sí o si no. Si usted les enseña a los niños que Dios habla, ellos le van a venir a contar a la madrugada siguiente que tuvieron un sueño donde Dios les habló. Le van a contar que durante el domingo vieron ángeles que se movían. Usted va a poder hablar con ellos y se dará cuenta que el poder del Espíritu está en sus vidas. No pierda su tiempo. Cambie la historia de la próxima generación de latinos en los Estados Unidos. Invierte en ellos, enséñeles de profecía, enséñeles de visiones, enséñeles de sueños, aunque crea que es una locura, aunque crea que es una demencia. Yo me crié en la iglesia toda mi vida y odiaba a los predicadores que venían tratándonos como niños, como si no entendiéramos, como si no pudiéramos comprender. Aunque usted sienta que no van a entenderlo todo, suelte la palabra sobre ellos, porque esa semilla quedará guardada, porque esa semilla prevalecerá, porque esa semilla se mantendrá y esa cultura profética será establecida en ellos. ¿Usted sabe cuánto invierten hoy las iglesias enseñándole a los cabezones de turno sobre el diezmo? Mi hermano, a veces usted tiene que pasar por la pena de ver gente que sube monos al altar para tratar de hacer malabares y que la gente entienda de diezmo. ¿Sabe cuánto nos ahorraríamos en sanidad financiera si los padres le enseñaran a sus hijos a ofrendar y a diezmar, a dar primicias y entregarle lo mejor a Dios? Tendríamos naciones transformadas para la honra y gloria de Jesucristo. Parece que a alguien no le hizo gracia lo que acabo de decir. ¿Sabe cuánto la iglesia se ahorraría de tiempo en las reuniones, haciendo que los adultos entren en calor en la adoración? Vamos a orar, vamos a hablar en lenguas. Si le enseñáramos a los niños lo que es la presencia de Dios, si les enseñáramos de reverencia, si les enseñáramos de respeto al tiempo de alabanza y de adoración, mi hermano, sería como lanzar una chispa en una hojarasca. El fuego se encendería de inmediato. Dígale al que está a su lado: cultura profética. Eche fuera los gatitos que regresaron. Dígale al que está a su lado: cultura profética. No me convence todavía, necesito leones. Dígale al que está a su lado: cultura profética. ¿Qué hacían los profetas? ¿Qué hacían las compañías de profetas? Primera de Reyes 22:10. Ellos traían dirección divina. Esa dirección era respetada, era amada, era considerada. Hoy nosotros tomamos toda clase de decisiones y al último que le preguntamos es a Dios. La última intención que tenemos es averiguar qué dice Dios de mi matrimonio.
¿Qué dice Dios de mi nueva empresa? ¿Qué dice Dios de mi plan de noviazgo? ¿Qué dice Dios del lugar donde me voy a pasar a vivir? Usted pregunta primero a los que saben de dinero, de economía. Usted va y se fija en el barrio, pregunta de plusvalía. Pero habrá alguien que diga: Señor, necesito una palabra que me direccione para saber si tengo que salir de Ur de los Caldeos y entrar a Canaán, o como Dios le dijo a Isaac: te vas a mantener como un extranjero en la tierra que yo le heredaré a tu familia. ¿Alguien me escuchó ahí? Usted se puede pasar toda la vida desgastándose por algo que Dios nunca le va a dar, y usted va a llorar y usted va a sufrir, y Dios en el cielo no va a tener compromiso con su llanto ni con su sufrimiento, porque usted nunca le preguntó al Espíritu Santo, porque usted nunca se abrió a que Dios hablara, a que Dios ministrara. Primera de Reyes 22:10 dice: el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos, diga conmigo todos, vamos, dígalo fuerte, todos los profetas profetizaban delante de ellos. Mis amados, las altas esferas gubernamentales necesitaban saber qué decía Dios sobre sus proyectos. Cuánto más el ciudadano común y corriente, cuánto más el comerciante, cuánto más el que trabajaba de dar su obra de manos a otros, cuánto más el que trabajaba como soldado o como herrero o como ebanista, cuánto más el alfarero tenía que preguntarle a Dios cuál era su voluntad para su vida. Diga conmigo: dirección divina. Número 2, los profetas anunciaban lo que iba a venir. Las compañías de profetas le advertían a las iglesias, o a las iglesias no, al pueblo, perdón. Le advertían al pueblo de Israel qué era lo que iba a pasar en el futuro, qué iba a ocurrir, qué estaba por acontecer a nivel climático, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí conmigo? Los equipos proféticos se encargaban de temas serios, no de simplezas, no de malcriar al pueblo que no hacía la voluntad de Dios. Los profetas ejercían una presión dramática sobre las esferas relevantes de las naciones, porque eran gente espiritual, eran gente que oía a Dios, eran gente que tenía una palabra de sabiduría y de consejo para reyes, para pueblos, para naciones. Los equipos proféticos entonces ejercían el gobierno de Dios en la tierra. ¿Dónde puede ver usted esto? Hay una historia famosísima. Dice la palabra que Elías y Eliseo iban de ciudad en ciudad, y cada vez que ellos llegaban a una ciudad nueva, toda la compañía de profetas de aquel lugar salía a decirle a Eliseo: ¿sabes que van a quitarte a tu maestro? ¿Sabes que van a retirar a tu señor? Eliseo respondía: lo sé, por favor no digan nada de lo que ustedes están recibiendo de parte de Dios. Pero los equipos proféticos se adelantaban, daban un paso al frente, estaban más allá de lo visible, estaban más allá de las noticias, más allá de los periódicos, de la televisión, más allá de lo que decía el periodista famoso por la radio, aún más allá de lo que opinaran los políticos. Los equipos proféticos sabían lo que iba a venir sobre la tierra, anunciaban el futuro. Hoy tenemos a mucha gente confundida con lo que es profecía, porque no saben distinguir entre el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de profecía, que nos hablan de tres tiempos distintos. El don de ciencia me revela lo que sucedió en el pasado de la gente. Y hay muchos que hoy se mueven a través del don de ciencia y hablan de lo que pasó, de lo que ocurrió, de lo que había acontecido antes. Y en algunas ocasiones son tan dramáticos que hasta le dicen a usted la marca de calzoncillos que anda puesta. Aleluya. Pero eso no es profecía. Yo no hago nada hablándole del pasado, aunque es bueno para romper.
Pero si usted se queda atrapado en su pasado, mi amado, usted corre un riesgo, y es caer en el espíritu de adivinación. ¿Alguien me escuchó? Si usted se queda atrapado hablando a través del don de ciencia, de lo que pasó en su vida, de lo que le ocurrió a su abuela, a su madre, a su padre, a sus ancestros, usted cuidado y no termina haciendo el trabajo del diablo. ¿Aló? Porque Dios no necesita nuestro pasado para afectar nuestro presente. Dios toma nuestro futuro glorioso y lo trae al presente para afectar nuestro hoy. ¿Alguien puede aplaudir por eso en esta noche? Entonces el don de ciencia nos habla del pasado. Es bueno para romper, para disipar la incredulidad de la gente, para hablarle a un inconverso. Porque la palabra profética me habla de algo que no ha sucedido. Pero el don de ciencia es algo que ya ocurrió. La sabiduría me habla del presente, del hoy. Cómo tomar decisiones sabias para vivir hoy. Pero lo profético me habla de lo que no puede ser conocido si no es por el mismo Dios. Lo profético tiene una esencia que hace que el profeta muera a sí mismo. Porque el profeta, a diferencia de aquel que habla solo con la ciencia, no tiene testimonio de lo que está hablando. Si yo a usted le hablo de su pasado, usted va a poder decir amén, eso es cierto. Pero si yo le profetizo a usted de lo que le va a ocurrir, usted cuál será la actitud suya. Tal vez sí, tal vez no. Y en ese momento usted no podrá darle ningún reconocimiento ni honra al profeta que está hablando. Será hasta que los 10 años hayan pasado, los 20 años hayan pasado, y usted se dé cuenta un día, después de repasar la palabra que recibió, que Dios cumplió lo que había dicho sobre su vida. En ese momento no tendrás al profeta que te habló, no tendrás la profecía para glorificar al hombre que la soltó o a la mujer que te ministró. Vas a tener que levantar tus manos y decir: aquí hay un Dios que habla, aquí hay un Dios que conoce lo oculto del corazón, aquí hay un Dios verdadero. Aleluya. Entonces, las compañías de profetas hablan de lo que está por venir. Número 3, los equipos proféticos ayudaban a confirmar lo que Dios ya había revelado a los corazones. Eso es importantísimo, porque hoy la gente está esperando que Dios hable algo que nunca oyó, algo nuevo, algo exótico, místico, rimbombante, que te sacuda todo tu cuerpo. Pero la palabra profética en los equipos, compañías de profetas, venía para confirmar, para reconfirmar algo que Dios ya había puesto, había albergado en tu corazón. Vuelvo al ejemplo de Eliseo. Eliseo hablaba con cada equipo profético de cada ciudad y ellos le decían: van a quitarte a tu señor. Y entonces Eliseo decía: lo sé. Diga conmigo: lo sé. Dígalo un poco más convencido. Diga conmigo: lo sé. Por tercera vez, dígalo. Eliseo lo sabía y él estaba recibiendo confirmación tras confirmación de lo que iba a ocurrir. Él ya sabía y entonces Dios lo afirmó. Número 4, los equipos, compañías de profetas confirmaban el llamado como profeta sobre alguien. Cuando usted es profeta, usted reconoce quién es de su genética. Cuando usted sabe moverse en lo profético, usted sabe quién tiene dones, quién tiene dones precisos y quién tiene el don de sospecha. Aleluya. Porque hay hermanos que se visten de gala, se ponen trajes divinos y usted realmente cree que son profetas. Pero cuando hablan a través de el don de ciencia. Y tal vez hay una gran parte del auditorio que dice: ahí hay un profeta. Pero cuando hay gente madura observando, viendo el comportamiento, el testimonio, viendo otras cosas que no son solo la profecía, Dios trae testimonio o Dios quita ese espíritu de testimonio y dice: aquí hay algo que está mal. Mi amado, yo he surcado el continente literalmente y no se imagina la de testimonios que algunos pastores me cuentan.
recibiendo profetas que literalmente hacen trucos de magia en el altar, que provocan cosas y que ellos mismos han podido testificar que son falsas. Pero hay una gran parte del auditorio que por su sencillez, por su ingenuidad, creen que son cosas proféticas. Pero cuando hay gente madura, cuando hay gente que ha caminado en Dios, cuando hay gente que ha sabido ser profeta y ha sido reconocido bajo cobertura con paternidad, también sabe reconocer cuando alguien no lo es. ¿Sabe? Hay algo lindo de ser hijo, y es que usted reconoce a los que son bastardos. Sonríale al que está a su lado y dígale: tú eres un hijo. Cuando tú has sabido ser hijo, tú rápidamente identificas quién tiene actitudes de bastardo. ¿Quién me escuchó ahí? Me apropio de lo que dijo el apóstol Alex y le digo: voy a dejar que unos segunditos ahí se le penetre lo que le acabo de decir. Y ahora usted se lo está tragando. Y ahora le pasa por el intestino, aleluya. Porque cuando usted es hijo, y hoy lo digo no solo en el ministerio, sino en la carne, yo puedo saber quién viene honrando con una actitud sincera y quién viene lamiendo medias, quién viene con dobles intenciones, quién viene tratando de tomar una posición, un lugar, quién viene tratando de aprovecharse de un nombre. Usted rápidamente lo detecta. Dígale al que está a su lado: por eso yo soy un buen hijo. Pero es así también con lo profético. Usted puede estar en una mesa ministerial y usted rápidamente encuentra al fanfarrón de turno, al que está tratando de deslumbrar a otros por la cantidad de miembros que tiene, por el carro que carga, por la casa que compró. Siempre está tratando de menospreciar a los que no han logrado lo que ha logrado, porque no tienen tantos programas ni tanta televisión, caminada. Es ese espíritu de gente que trata de superar a otros, no con un verdadero espíritu profético, no como aquel que guarda silencio tratando de escuchar la voz de Dios en medio del silbido apacible. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mi amado, usted tiene que volverse experto en saber reconocer la diferencia entre gallinas y águilas. Tráguelo ahí, gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: por eso es que yo soy águila. No se le vaya a salir un pío pío, por favor. Usted sabe reconocer cuando está en el gallinero, aleluya, si lo que tiene al lado es un cisne o es un patito de granja, aleluya. Usted sabe identificar el comportamiento, usted sabe identificar el discurso, usted sabe identificar la ética, usted sabe identificar cada detalle, porque lo que Dios ha puesto en una casa se nota. ¿Quién dice amén a eso? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15. Mejor avanzo antes de que le siga diciendo algo. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Eso es increíble. Eso es maravilloso. Un equipo de profetas está observando la reacción de Eliseo, y más allá de estar solamente observando el milagro, o de ver si abre o no las aguas, o de ver si Eliseo se va o no, ellos están tratando de analizar si lo que ha quedado en el depósito de Eliseo es suficiente para llamarlo hijo de Elías, para desatar sobre él el nombre de profeta, para reconocerlo como el carro de fuego de una nación. Entonces era todo un testimonio grupal de gente que había sido procesada, madurada para reconocer un profeta. Las compañías eran un verdadero antídoto contra los mentirosos, contra los falsos, porque cuando aparecía un loco por ahí profetizando, las compañías se levantaban y decían: yo a este loco no lo conozco.
Y vamos a poner en duda que no lo conocemos. Vamos a escucharlo, vamos a oírlo. Las compañías de profetas oían lo que tenía que decir el loco en cuestión y se daban cuenta que efectivamente era solamente un loco. Aleluya. Pero habían otros que, pareciendo locos como un Isaías, pareciendo locos como un Oseas, eran puestos en balanza y eran reconocidos como profetas para toda una nación, como profetas para una generación. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, los equipos proféticos eran un antídoto del espíritu para bien de la nación. Número 5. Los equipos o compañías de profetas eran centros de formación. Su intención no era solamente profetizar, ni hacer milagros, ni hablarle a los reyes. Ellos producían nuevos profetas. Si usted se dice profético, si usted se cree profeta y no tiene una escuela de formación, no tiene a nadie al cual esté enseñando, esté educando en lo profético, tenga cuidado con su doctrina, porque tarde o temprano algo te va a hacer caer. Cuando usted tiene compromiso con la generación que viene atrás, es porque usted tiene una generación que al frente abrió su camino. ¿Quién me está escuchando ahí? Voy de nuevo para que lo anote. Cuando usted tiene compromiso con una generación que viene detrás suyo, es porque usted sabe que hay una generación delante de usted que le abrió camino. ¿Por qué otra razón entonces aquel que nunca tuvo casa quiere formar una casa? Hoy más que nunca tenemos una amenaza contra la familia. Lo hablé temprano y lo vemos por todo lado. Pero pasemos la página de la familia tradicional y vayámonos a la familia del ministerio. Vayámonos todavía más profundo. Hablemos de familias proféticas. Linajes que Dios marca, que Dios determina y que usted sabe reconocer en las naciones. ¿Por qué razón yo me voy a comprometer con nuevas generaciones si no hubo alguien primero que se comprometió conmigo para abrirme el camino y el paso? ¿Saben? En este bendito llamado, yo me encuentro gente, como le dije, gente joven y gente no vieja, madura. Y esa gente no vieja, sino madura, vienen con usted. Vienen delante de usted con un montón de ideas de lo que puede ser la cobertura, de lo que puede ser la paternidad, porque tienen un modelo de golpes y latigazos. Y están acostumbrados a que todo es a través de violencia psicológica, de violencia verbal. Todo es a través de humillación, de avergonzarte en el altar, de tratar de dejarte en mal delante de otros, porque hubo un tiempo donde ese era el modelo de la iglesia, donde algunos decían: si usted quiere ser tan bueno como yo, usted tiene que pasar por donde yo pasé. Sonríale al que está a su lado y dígale: yo no soy de esos. Mi hermano, pero cuán soberbio hay que ser para decir una cosa así. Y eso fue lo que se enseñó, eso fue lo que se predicó. Si tú quieres llegar a mi estatura, a mi nivel, si tú quieres alcanzar todo lo que yo he conquistado, tendrás que vivir todo lo que yo viví. Todo lo contrario, mi hermano. El Espíritu nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si Dios lo hizo contigo, es para que otros que vienen detrás tuyo puedan avanzar más rápido y no sean detenidos por lo que a ti te detuvo. Y todos los gigantes que tú hayas derrotado, todos los espíritus infernales que te hayas traído abajo, los derrotarán también tus hijos, los derrotarán tus generaciones. ¿Alguien puede aplaudir por eso en esta noche? Vamos, mi hermano, enciéndase y dele un grito de victoria al Rey. Entonces, cuando la gente me viene a mí con esos modelos de si lo voy a hacer pasar vergüenza, si le voy a decir las cosas muy feo, si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para dejarlo en mal, yo le digo: vea, mi hermano, yo vengo de un modelo y mi modelo es aprender haciendo. Vengo de un modelo donde quienes estaban al frente de mí
No trataban de ponerme zancadillas para que me cayera y luego reírse de mi vergüenza, sino que estaban para abrirme puertas y darme nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Que tenían la paciencia para aguantarme predicar a los 14, 15, 16 años. Que tuvieron la voluntad de abrirme espacios cuando era un joven inmaduro. Y no es que hoy mi hermano haya dejado de ser joven, aleluya. Pero los años han pasado y ya casi 20 años después, predicando el evangelio, sigo aquí. Porque tuve un modelo de padres, de líderes, de quienes me discipularon, que no estaban ahí para impedirme que yo avanzara, sino más bien para gozarse de mis victorias, para celebrar conmigo mis éxitos, para gozarse cuando pusieran sobre mi cuello los galardones. Entonces los profetas ejercían esa función con otros profetas. Yo te voy a ayudar a perfeccionar esa profecía. Yo te voy a ayudar a que logres interpretar lo que estás recibiendo. Te voy a mostrar qué es de Dios y qué no es de Dios. Te voy a permitir que aprendas a identificar cuándo la fuente es divina, cuándo la fuente es de tu carne y cuándo la fuente es del diablo. Te voy a enseñar esas cosas que no se te van a enseñar solamente desde un altar con un predicador de turno, que se te enseñan en la convivencia, en el modelaje, en el testimonio diario. ¿Alguien dice amén? Dígale al que está a su lado: cultura profética. Si usted quiere cambiar el destino de una nación, dedique su vida a enseñarle a otros. Si usted quiere pasar como un intrascendente por la historia, no invierta en enseñanza, no saque tiempo para hacerlo. Mi amado, la enseñanza es quizás uno de las armas, herramientas más valiosas que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia. Y hágalo con poca gente, hágalo con los que le lleguen, hágalo de madrugada, hágalo en la vigilia, hágalo en el ayuno cuando nadie llega, y ponga su mirada en esa gente, porque con esos pocos Gedeón derrotó a un ejército. Con esos pocos, aleluya, los ejércitos enemigos retrocedieron. Forme a otros, dedíquese a otros, inviértase a otros. Eso es lo profético. Así se enseña lo profético. Usted no sabe lo lindo que fue hace un año atrás, sí, un poco más de un año atrás. El Señor me dio la bendición de poder predicar en mi escuela, en mi escuela no, sino en la cumbre apostólica que el apóstol Ronnie hace en Costa Rica. Y él me da el honor de predicar una de las noches. Y yo di un mensaje que yo pensaba que era un mensajazo. Pero cada vez que me topo a la gente y recuerdan esa noche, no se recuerdan de mi mensajazo. Se recuerdan que esa noche mi esposa todavía estaba embarazada. Faltarían 3 meses para tener nuestro primer hijo, que nacería el 5 de febrero. Y esa noche yo, delante del auditorio, profeticé sobre ella, pero en especial sobre el niño que estaba en su vientre. La gente quedó sorprendida, maravillada, quedó contenta, y cada vez que me miran me dicen: hermano, qué lindo lo que usted hizo. Uno se queda esperando que le digan qué tremenda palabra, y a nadie le importaba la palabra. Aleluya. Porque muchas veces el discurso no cambia a nadie. El 95% de la gente, después de una conferencia, menos de una semana después, se habrá olvidado del gran porcentaje de palabras que recibió. Pero se van a quedar con una experiencia, se van a quedar con una vivencia, se van a quedar con una sola frase que los haya marcado. ¿Quién me está siguiendo acá? Entonces lo profético nos obliga a acercarnos a la gente, nos obliga a amar a la gente, nos obliga a impartir sobre la gente. ¿Cuántos dicen amén? Número 6. Las compañías de profetas traían protección sobre los ataques del maligno. Las compañías de profetas, como lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 19, del 20 al 24, nos habla de un David que está huyendo de Saúl, que lo quiere matar.
Y en medio de la persecución que David sufre, lo mejor que se le ocurre es ir a meterse debajo de la falda de aquel que lo había ungido como rey. Fue a buscar a su padre en el ministerio. Lo que David no se imaginaba es que su padre en el ministerio no estaba preocupado por sus persecuciones. No estaba interesado en su llanto. Su padre en el ministerio estaba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Samuel estaba profetizando y presidía una compañía de profetas que hablaban de parte de Dios. Y David llegó huyendo de Saúl y se metió bajo esa cobertura. Saúl dijo: vayan a buscar a ese jovencito que quiero matarlo. Él envió representantes suyos, y cuando llegaron donde estaba Samuel y David, dice la palabra que ellos fueron llenos de Dios y empezaron a profetizar en ese lugar. Saúl recibió la noticia de lo que había pasado y dijo: esto no puede ser posible. Mandó una segunda compañía de embajadores para arrestar a David, y cuando llegaron donde estaba Samuel y este muchachito, empezaron a hacer exactamente lo mismo que los anteriores. Profetizaban de parte de Dios y eran llenos, y no podían tocar a David. Llegó el momento en el que Saúl se cansó y dijo: voy a ir yo mismo. El enemigo de David fue a buscarlo a donde se había metido, y llegó donde estaba Samuel, y dice la palabra que no solamente empezó a profetizar, sino que quedó desnudo delante de aquellos varones que estaban profetizando. Yo declaro una palabra esta noche sobre ti y sobre tu ministerio. Si entiendes lo que implica lo profético, si lo desatas sobre tu casa, sobre tu ministerio, tu enemigo será avergonzado delante de tus propios ojos. Y cuando vengan por tu cabeza, y cuando vengan a atraparte tus adversarios, Jehová te sacará, aleluya, con honra y con corona sobre tu cabeza. Sacuda al que está a su lado y dígale: te están hablando a ti. Aquellos profetas trajeron protección sobre David. Aquella compañía resguardó el incipiente llamado como rey de aquel jovencito, y la palabra de Dios prevaleció porque él supo esconderse en el lugar correcto. Dígalo fuerte conmigo: compañías de profetas traen protección. Diga conmigo: traen cobertura. No se me diluya, diga conmigo: traen protección. Diga conmigo: traen cobertura. Diga conmigo: son escudo para los días de guerra. No hay nada más hermoso que tener una iglesia donde hay profetas. Porque cuando te están tirando con todo lo que se puede, con el mejor armamento, con los disparos más fuertes, y aparece un profeta que no sabe nada y te da una palabra y te dice: esfuérzate porque Dios está contigo en medio de la batalla. Esa palabra te revitaliza, esa palabra te regenera, esa palabra te da fuerza. Por más sencilla que sea, por más simple que venga, esa dirección de Dios es suficiente. Le podría contar testimonios de testimonios. Me he pegado a la palabra para no tomar mucho tiempo, pero le cuento esto. Hace varios años atrás yo empecé a seguir una profecía que alguien me había dado. Un hombre que respeto y amo mucho me dijo: Europa se abre para ti. Europa suena lindo, pero suena todavía más lindo, aleluya. Viajar al otro lado del charco representa invertir a veces más de $1,000 en un boleto, y además es en euros, posiblemente 1,200, 1,300. Si usted va al otro lado del charco y cuando llega nadie lo mira con cara de qué bueno que viniste, todos te vuelven a ver con cara de qué viniste a buscar. Sonríale al que está a su lado. Porque mi hermano, ser latino tiene muchas cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usted tiene cara de tortilla, aleluya. Como decía el apóstol Tobar, cuando usted tiene cara de plátano, a usted lo reconocen fácil, y la fama de los que estuvieron antes que usted le cae encima aunque usted no lo quiera. Sonríale al que está a su lado y dígale: cara de tortilla.
Entonces yo estaba en el tema de que Europa y viendo y buscando. Y logro hacer una gira a España junto con mi esposa. Estábamos recién casados. El Señor nos bendijo, fue impresionante, fuimos sorprendidos. Y yo dije, gloria a Dios. El siguiente año yo digo, voy a ir para Italia. Pero Italia es diferente que los españoles, porque no hablan español, aleluya. Y además son un poquito más cerrados, si eso es posible. El temor de otro idioma, de otra nación, empieza a hacerte dudar si será, no será, si será bueno, no bueno. Y me llegan invitaciones de gente que yo no conozco, no sé quiénes son, ni sé por qué me llegan, aunque lo entiendo proféticamente. Y en medio de aquello que voy, que no voy, aparece una mujer en la iglesia. Era una anciana, una señora que nunca en mi vida había visto. Decía ella que era venezolana y me dijo, tengo una sola palabra para usted. El Señor le dice que no tema, porque Él va a estar con usted cuando vaya a Israel y cuando vaya a Italia. Aquella mujer no sabía que justamente en ese año sería la primera vez en la que yo entraría a Israel y a Italia en ese mismo año. Aquella palabra vino a regenerar todos mis tejidos emocionales. Me llenó de convicción, me llenó de fe. Yo sabía que tarde o temprano Dios abriría las puertas. Mi amado, eso hace la palabra de Dios en tu vida. Eso provoca la profecía en todo ministerio, en todo hijo de Dios que entiende el poder que hay en lo que sale de la boca de Dios. Entonces traen protección las compañías de profetas. David es protegido y somos maravillados por lo que Dios hace. Número 7. Las compañías de profetas alentaban la obra de Dios. Si usted conoce en algún punto del camino un profeta que critica, que juzga, que ataca lo que Dios quiere hacer, no le crea. Es el mismísimo Satanás. Pero cuando usted escucha a un profeta de esos que nunca da una moneda por perdida, aleluya, de esos que pelea de todas, de esos que va a todos los encuentros, a todos los ayunos, a todas las actividades, de esos que tiene palabra y dice, si Dios me llamó hasta el rincón más oscuro de la tierra, hasta allá llegaré. Si usted encuentra ese tipo de profetas, no le pierda la huella y persígalo, porque ese profeta lo va a llevar hasta el destino que Dios le ha prometido, aleluya. Los profetas están llamando constantemente al pueblo al arrepentimiento de pecados. Los profetas están diciendo, tenemos que elevar la oración, tenemos que volver a retomar el ayuno, necesitamos volver a enseñarle al pueblo la palabra, necesitamos hacer vigilias, necesitamos volver a tener presbiterios proféticos. Eso es lo que hacían los equipos proféticos en el Antiguo Testamento. Eran la espina en el costado de los gobernantes que vivían impíamente. Eran los que estaban ahí no para juzgarlos solo con su boca, sino con su sola presencia. Temprano yo le hablaba de Micaías. Micaías era el dolor de cabeza de Acab, así como lo era Elías. Acab quería tener una pesadilla y escogía la cara de Elías para que le apareciera, porque el profeta representaba todo lo que Acab odiaba. Profetas como Juan el Bautista, que incomodaban a los líderes, a los que estaban al frente, a una costa de su propia cabeza. Sonríale al que está a su lado y dígale, qué bueno que todavía tienes la cabeza encima. Algunos no lo dijeron contentos. Ayer leí este versículo, Esdras capítulo 5 versículo 1. Ageo y Zacarías profetizaron juntos al pueblo de Dios para que volvieran a reedificar la casa de Dios. Mi amado, los profetas son como esos maestros de obra
que se la pasan viendo la muralla a ver dónde está la grieta, a ver dónde se despintó, a ver dónde se cayó un ladrillo, y el profeta dice: allá arriba hay que volver a poner un ladrillo. Usted lo vuelve a ver y le dan ganas de meterle un golpe, porque usted sabe que es el que tiene que agarrar la escalera y subirse a poner el bendito ladrillo que está en la cúspide de la muralla. Pero los profetas están permanentemente velando por la sanidad de la ciudad, por la sanidad del territorio, por la sanidad de la iglesia. Los profetas están constantemente alentando la obra de Dios, pero también desalentando la obra de Satanás. Los profetas son los que están determinando dónde está el brujo, dónde está la hechicera. Los profetas son los que están combatiendo esas obras del infierno que tratan de tomar control del liderazgo, que tratan de meterse a través del espíritu de Jezabel, del espíritu de Saúl, de tanto espíritu en la palabra está registrado que vienen para cautivar el corazón del liderazgo. Dígale al que está a su lado: los profetas son buenos. Tampoco lo veo convencido a usted, mi hermano. Dígale con corazón sincero y sonriendo, dígale: los profetas son buenos. Número 8. Voy cerrando. Los profetas transforman el espíritu de las personas. Los equipos proféticos transforman el espíritu de las personas. ¿Cómo? Impartición, lo venía diciendo ayer por la noche. Los equipos proféticos saben que el cabezón que se sienta todos los días en la misma silla para criticar la corbata del pastor siempre se va a sentar ahí, pase lo que pase. Nunca faltará su cita. Ahora sí parece que algunos se gozaron, aleluya. Frótele la cabeza al que está a su lado y dígale: qué bueno que no eres tan cabezón. Los profetas saben que ese tipo de cabezones nunca faltan, siempre están ahí. Entonces, su intención, su deseo no es enfrentarse en la carne con esa persona, aunque darían ganas de abofetearlo. No son como Pedro, que le cortó una oreja. Dele gracias a Dios, aleluya. Imagínense, sin las orejas, más cabezón se verían algunos, aleluya. Entonces no tienen ese espíritu impetuoso, destructivo, dañino. Saben que una impartición puede cambiar el destino de esa persona, de ese hombre que está amargado por dentro, de esa mujer que no cambia, que no se deja regenerar por el espíritu. Entonces los profetas sí les gusta ponerle manos a los que siempre se caen. ¿Aló? Ay, hermano, es que hay gente que le encanta ponerle manos a los que siempre se sacuden, tiemblan y caen de plomada. Pero los profetas también les gusta ponerle manos a los cabezones, aleluya. Vuelva a tocarle la cabeza a su hermano que está a su lado y dígale: aleluya. Porque saben que cuando le pongan la mano a ese cabezón, algo les puede ocurrir. Cuando le pongan la mano a esa vieja chismosa, aleluya, esa boca puede ser transformada. Cuando le pongan la mano a ese alcohólico, a ese homosexual, a ese hombre que está perdido en la droga, Dios puede tocar su vida, Dios puede transformarlo. Alguien me está escuchando esta noche. Vamos, apláudale al Rey de Gloria. Dice la palabra que Samuel ungió a Saúl. Y habrá dicho Samuel: esto no es suficiente para este cabezón, aleluya. Y le dijo: tú vas a subir y va a descender una compañía de profetas, y cuando tú estés en medio de ellos vas a empezar a profetizar. Lo que Samuel no le dijo a Saúl era que cuando él estuviera en ese lugar profetizando, Dios le mudaría el corazón. Hay gente
a la cual Dios le va a mudar el corazón durante estas horas por el poder de su Espíritu. Hay gente que está ahí sentada y Dios le está regenerando las neuronas, aleluya. Le está agudizando el entendimiento espiritual. Le está trayendo una revelación que nunca había tenido. Hay gente que se le van a caer las escamas de los ojos y como Saulo de Tarso saldrá como un apóstol, aleluya, a los gentiles, a las naciones. Entonces las compañías de profetas estaban esperando el momento de poner manos, aleluya. Porque esa era la impartición de la sustancia, esa era la transferencia que era necesaria. ¿Cuánto podía estar un profeta en una ciudad? ¿Cuánto podía usted calcular? 1 hora, 2 horas, tal vez un par de días, quizás unas cuantas semanas. ¿Eso alcanza para cambiarle la vida a alguien, mi hermano? Por supuesto que no. Por eso los profetas ponían manos sobre la gente, porque sabían que algo que estaba en ellos podía ser transferido a otros, y eso que estaba en ellos era el Espíritu de Dios, era el Espíritu de la profecía que podía tocar para siempre la existencia de esa gente. Aleluya. Número 9, voy terminando. Las compañías de profetas representaban en sí mismas juicio sobre el pecado. Sabe, a mí me encanta esa frase y la profundidad de lo que significa, porque he llegado a entender que hay momentos en los cuales Dios me lleva a hablar con gente con la cual yo nunca debía haber hablado. Usted sabe que con tanto viaje hay gente que lo lleva, que lo trae a uno, y hay gente linda que a uno lo lleva y lo trae, como aquí. Pero hay otros que cuando lo ven a usted medio con ganas de dormir, se le empiezan a hablar y a preguntar tonterías, aleluya. Y después hay otros más atrevidos que tratan de a usted sacarle alguna impartición, alguna profecía solapada. Pero dentro de ese montón de gente que uno conoce durante fracciones de segundo, minutos u horas, hay algún tipo de gente que usted se queda pensando: ¿por qué rayos conocía a este pirulo? Porque no tiene pinta de nada. No vive de acuerdo a como debería de vivir. Ni siquiera es un hombre responsable en su casa. Usted sabe que una vez me agarró un tipo que decía que era pastor, que se regodeaba de haber golpeado a su esposa. Yo dije: este tipo no sabe a quién le está contando su testimonio, aleluya. Y Dios me empezó a revelar que Dios permite que profetas y equipos proféticos visiten ciudades para que haya juicio sobre el pecado que se está moviendo en un lugar. Sonríale al que está a su lado y dígale: ten cuidado. El apóstol Ronnie lo sabe. Dios en los últimos años me ha dado la bendición de llevar escuelas proféticas a iglesias donde en cuestión de unas semanas entra otro predicador con una doctrina errada. Esa doctrina del nuevo pacto, esa doctrina que dice que ya todo está hecho, que no hay que orar, que no hay que ayunar, que no hay que profetizar, que no cree en el diezmo, no cree en el bautismo en agua, no cree en la Santa Cena. Semanas después de haber hecho una escuela profética, entra uno de esos predicadores y consume completamente congregaciones enteras que se contaban por decenas, por cientos y miles, y en cuestión de meses, por haber abrazado a aquel predicador, se redujeron a grupos muy pequeños. Yo digo: Señor, ¿para qué me metiste a este lugar? ¿Por qué invertí 2 meses de mi vida predicándole a una iglesia que luego tú ibas a tener en esa condición? Dios me dijo: yo te envío muchas veces como envía a los ángeles, aleluya, a buscar a Lot. Porque hay una ciudad, hay un lugar, hay un territorio que está esperando el día del juicio sobre el pecado. Y las voces proféticas vienen para percibir, para alertar a los santos, a los justos, para advertirles de lo correcto, de lo bueno, de lo que el Espíritu está haciendo. Y entonces aquellos que tienen oído para oír lo comprenden, y como Lot salen de Sodoma y Gomorra. Pero hay otros que no entendiendo el mensaje se quedan bailando, aleluya, merengue en fuego lento. ¿Quién me está siguiendo acá?
Sonríale a que está a su lado, que tiene cara de merenguero, por favor. Y dígale: tú no vas a ser uno de esos. Entonces la voz profética, los equipos proféticos vienen también para despertar el corazón del pueblo que está realmente buscando a Dios. ¿Alguien cree que eso es posible? Parece que no los he convencido. ¿Alguien cree que eso es posible? ¿O será que está usted demasiado preocupado con lo que le estoy diciendo, mi hermano? Dígale al que está a su lado: aleluya. Cierro compartiéndole esto. Cuando los equipos proféticos vienen, lo hacen para extirpar la muerte de la olla de sopa envenenada y darle vida a lo que no tenía esperanza. Los equipos proféticos vienen para inspirar a aquellos que no tienen esperanza. Vienen para hablarle al corazón a aquellos que han dejado de escuchar a Dios. Por ninguna parte lo han podido encontrar, pero es una palabra certera la que cambia el destino. ¿Cuántas veces yo he visto gente así? ¿Cuántos hermanitos cara de pasa yo me he encontrado que están arrugados de lo amargados que son? Y usted se los encuentra culto tras culto, no saludan ni a la suegra, aleluya. Y eso es pecado mortal. Sonríale al que no saluda a la suegra y dígale: te están hablando a ti. Pero no estoy hablando de la suegra, no se confunda, le estoy hablando de los hermanitos cara de pasa. ¿Cuántos hermanitos cara de pasa yo me he encontrado en el camino del ministerio que están amargados, con los brazos bien cruzados, volviéndolo a ver a usted con cara de no te creo, no te quiero y no te acerques? Pero de repente el Espíritu te lleva, aleluya. No se preocupe que en esta noche no hay hermanitos cara de pasa. Y el Espíritu te lleva donde está esa persona con necesidad de una palabra, y entonces Dios te inspira a decir un versículo. Aunque padre y madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Y usted como profeta no sabía que ese hermano amargado que estaba en la silla había sido abandonado por su padre y su madre no lo había querido tener. Y entonces aquel hombre se quiebra, se desmenuza, se parte en dos. Las compañías de profetas sirven para hacer que la voz de Dios se acerque al corazón del pueblo. Las compañías de profetas no trabajan con la mente de la gente, trabajan con el espíritu del pueblo de Dios. No pierden el tiempo los equipos proféticos dando argumentos o tratando de justificar lo que hacen. Los equipos proféticos por excelencia son demostrativos del poder de Dios. Dígale al que está a su lado: demostrativos. ¿Qué es ser demostrativo? Es revelarle a la gente de manera tangible, de manera visible, de manera audible, el poder grandioso del Señor. Póngase de pie. No quiero tomar más tiempo, ya me entendió mi mensaje. Espíritu Santo, en esta noche sé que hay un pueblo que tiene hambre de ti. Puedo percibir, Señor, que aquí hay gente que tiene verdadera hambre por tu palabra, verdadero deseo de hacer tu voluntad, provocadores de lo sobrenatural. Señor, puedo ver que aquí hay gente que está lista para meterse en el estanque justo en el momento que tú sacudas las aguas de ese estanque, para que su mente sea regenerada, para que su ministerio sea transformado, aún para que su cuerpo sea sanado si es necesario. Padre, yo te pido que en estas horas las aguas delante de tus hijos se muevan, se muevan, se muevan, se muevan, y ellos puedan introducirse en ese estanque. Como en los días, Señor, donde aquel paralítico no podía moverse, pero veía vez tras vez que otros sí podían, que otros lo lograban. Aquí no hay paralíticos que no puedan moverse para entrar en las aguas de tu espíritu. Aquí hay un pueblo que te entiende, que te conoce y que sabe, Dios mío, lo que tú vas a hacer con ellos.
Yo te pido que fluyas. Yo te pido que les ministres. Yo te pido, Señor, que hagas que tu obra crezca en sus corazones. Padre, como un pintor que va trabajando una obra de arte, así yo te pido que el lienzo vaya siendo perfeccionado delante de sus ojos, para que ellos puedan ver cuál es la obra terminada, cuál es el diseño final, hacia dónde tú los estás llevando. Espíritu Santo, queremos más de ti. Queremos más de tu voz. Aleluya. Queremos más de ti, Espíritu Santo. Queremos más de tu voz. Queremos más de ti, Señor. Aleluya. Lo tienes ahí. Tienes algo de parte del Espíritu. Fluye, vamos. Levanten sus